Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a conversaciones con Dios. Esta vez estamos en el libro primero y vamos a empezar capítulo. Es el capítulo 10, un capítulo muy especial, como vais a ver a continuación. Es de suponer que también continuaremos con el capítulo 11. Pues bien, había una lista de preguntas que convinieron Dios y Neil realizarle por este segundo a Dios para que fuese contestando. Estas estaban en el capítulo 3. Por ahora se han contestado las preguntas primera y segunda. La primera tuvo una contestación muy extensa, la segunda una contestación muy intensa. Y ahora vienen las contestaciones a las preguntas tercera, cuarta y siguientes de las 13 que tiene esa lista. Pues bien, en el capítulo 10 no se contesta ninguna pregunta, en el 11 sí, ya se empieza a contestar una sobre la abundancia y en el 12 se empieza a contestar una pregunta sobre si es posible hacer en la vida todo aquello que más te satisface y que más te gusta y poder sobrevivir. Pues bien, eso será en los capítulos 11 y 12. Ahora toca el capítulo 10. Y sin más preámbulo, pues vamos a acometerlo porque dice así. 10. Dice Neil, te amo, ¿lo sabes? Y contesta Dios, lo sé, y yo te amo a ti. Fin del capítulo. El capítulo 10 es nada más y nada menos que esto. El amor incondicional entre Dios y su Hijo, entre la fuente y sus fractales, bueno, es un amor infinito, es un amor máximo. Lo que pasa que los fractales, cuando exploran el mundo de la relatividad, pues tienen que alcanzar el estado de olvido completo, el estado de no ser, el estado opuesto a lo que son. Y ese amor por Dios que tienen los fractales, cuando representan a los personajes en el extremo de la limitación, es infinitamente potencial, pero no es actual. Precisamente el propósito de la experiencia espaciotemporal completa es, una vez que se ha llegado al completo olvido del no ser, recuperar la memoria de lo que es y pasar ese amor infinitamente potencial a una actualidad, a un amor completo, absoluto. Desde luego, las revelaciones modernas y contemporáneas reflejan todas, casi sin excepción, esta cuestión del amor de Dios por su Hijo, el amor de la fuente por sus fractales y la correspondencia del Hijo con el Padre, de los fractales con la fuente. Quizás el texto que más resalta esta cuestión sea un curso de milagros. Un curso de milagros no en vano canalizado por la entidad que fue Jesús de Nazaret aquí, pues tenía, según nos cuenta el libro de Urantia, una misión con unos puntos prioritarios. Y en los puntos prioritarios de la misión de Jesús en la tierra, el primero era revelar la paternidad de Dios por los hombres, con todo lo que eso implicaba, siendo Dios la máxima expresión de la perfección y del amor, pues las implicaciones son claras, pero también el amor infinitamente potencial de su Hijo por él. Y podría resumirse la evolución espiritual como el descubrimiento de tu amor por Dios.
Eso pasa primeramente por el descubrimiento de la unidad, el descubrimiento de la completa fraternidad entre los fractales y entre todos los personajes que representan. Y bueno, pues Conversaciones con Dios no iba a ser menos y deja su testimonio de ese objetivo prioritario de la revelación crística, que es el ser conscientes de la paternidad de un Dios amoroso. El segundo objetivo era ser conscientes, por tanto, de la fraternidad entre todos los hombres, posteriormente ampliable a todas las conciencias y posteriormente ampliable no solo a lo personal, sino a lo impersonal, caminando hacia esa conciencia de unidad. Y lo hace Conversaciones con Dios con este capítulo maravilloso que por primera vez vamos a repetirlo entero en la misma sesión. Te amo, ¿lo sabes? Lo sé, y yo te amo a ti. Muy bien, pues esta cuestión no es menor. Por eso basta con estas dos frases para completar un capítulo entero. Y yo creo que el haber transmitido Neale Donald Walsch esta idea de esta manera tan original exige una reflexión sobre ello profunda, que es lo que pretende un capítulo con solo dos frases, que sean dos frases que te puedan llevar la misma reflexión que te llevaría un capítulo largo, dado que la intensidad de la información y la idea que está reflejando este capítulo con estas dos frases no es menor que las ideas que pueda reflejar cualquier otro capítulo del libro. Pues bien, este ha sido el capítulo 10. Esta ha sido la reflexión planteada para que cada uno pueda llevarla a cabo con una cierta introspección, con tranquilidad. Puede ser que no haya más importante en toda la vida de una persona que reflexionar sobre esta cuestión, por todas las implicaciones extraordinarias que tiene, y ahí se queda. Pues bien, pasamos al capítulo 11. El capítulo 11 responde a la pregunta de Neale sobre la abundancia. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar a leerlo y a comentarlo. Y dice así, empieza Neale: me gustaría volver a mi lista de preguntas. Hay tantos detalles que quisiera añadir a cada una de ellas. Podríamos escribir un libro entero solo sobre las relaciones, sobre lo que versaba el capítulo 10. Lo sé, pero entonces nunca pasaríamos a mis otras preguntas. Replica Dios: habrá otros momentos y otros lugares, incluso otros libros. Yo estoy contigo. Sigamos, pues. Ya volveremos sobre ello si tenemos tiempo. De acuerdo, replica Neale. Entonces mi siguiente pregunta era: ¿por qué parece que nunca en mi vida puedo conseguir el dinero suficiente? ¿Estoy destinado a estar siempre sin un duro y haciendo equilibrios? Lo de duro es por la traducción al español de España. Un duro era una moneda previa al euro, que era la peseta, y un duro eran 5 pesetas. Con lo cual, pues prácticamente nada. ¿Qué es lo que me impide realizar mi pleno potencial en lo que respecta al dinero? Bueno, pues esta es la pregunta de la abundancia de la lista de las preguntas de Neale, y Dios la va a ir desarrollando fantásticamente con unas pocas ideas muy sorprendentes y muy, muy significativas. Contesta Dios: esta circunstancia no solo se manifiesta en tu caso, sino en el de muchísimas personas. Replica Neale: todo el mundo me dice que es un problema de autoestima, de falta de autoestima. He tenido a una docena de maestros nueva era diciéndome que esta carencia de todo siempre es consecuencia de una falta de autoestima. Matiza Dios:
resulta una simplificación muy conveniente. En este caso, tus maestros están equivocados. Tú no padeces una falta de autoestima. En realidad, el mayor obstáculo de tu vida ha sido el control de tu ego. Incluso se podría decir que tienes demasiada autoestima. Bueno, pues esta es la primera sorpresa que nos va a dejar Dios cuando habla de la abundancia. Porque efectivamente, la abundancia, según la psicología tradicional oficialista, siempre se ha referido a no valgo. Si no valgo, pues no merezco. Si no merezco, pues no tengo, porque yo me proveo de lo que creo que merezco. Y si no creo que valgo, no creo que merezca. Y efectivamente, esta es una connotación que puede existir en la respuesta que va a dar Dios al asunto, pero la respuesta que va a dar Dios al asunto es muchísimo más técnica y muchísimo más eficaz a efectos de la pregunta de Neil. Le replica Neil, bueno, de nuevo me siento turbado y disgustado, pero tienes razón. Bueno, pues efectivamente Neil dice, vaya, yo pensaba que no tenía autoestima, me lo dicen todos los supuestos maestros espirituales, y ahora resulta que me dice Dios que tengo demasiada autoestima, que voy sobrado. Entonces dice que se siente turbado y disgustado. Le replica Dios, sigues diciendo que te sientes turbado y disgustado cada vez que te digo simplemente la verdad sobre ti. La turbación es la respuesta de una persona que todavía tiene un ego preocupado por cómo le ven los demás. Frase a enmarcar, aquí está subrayada en el texto y nosotros la enmarcamos y la colocamos en la pared junto con las otras muchísimas frases que ya hemos enmarcado de Dios. La turbación es la respuesta de una persona que todavía tiene su ego preocupado por cómo le ven los demás. Invítate a ti mismo a ir más allá. Prueba una nueva respuesta. Prueba la risa. De acuerdo, dice Neil. Tu problema no es la autoestima. Has sido dotado de ella en abundancia, como la mayor parte de la gente. Todos vosotros pensáis muy bien sobre vosotros mismos, como debe ser. De modo que, para la gran mayoría de la gente, el problema no es la autoestima. Bueno, pues esto sinceramente es sorprendente, porque efectivamente mucha gente ha pensado y sigue pensando que lo que le falta es autoestima para poder realizarse en la vida. Está diciendo Dios que ese no es el problema real. Yo entiendo, por lo que después va a decir Dios, que la cuestión de la autoestima puede ser una derivada de la explicación que va a dar él, que ya digo que es mucho más técnica y mucho más eficaz. Y ahora se va a entender esto. De modo que, repito, la última frase de Dios, para la gran mayoría de la gente el problema no es la autoestima. Y contesta Neil, ¿cuál es entonces? Y sigue Dios. El problema consiste en no entender los principios de la abundancia, unido normalmente a un juicio bastante equivocado acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Permíteme que te ponga un ejemplo. No faltaría más, dice Neil. Continúa Dios. Tienes la idea de que el dinero es malo. Tienes también la idea de que Dios es bueno. Jesús, exclama Dios. Por lo tanto, en tu sistema de pensamiento, Dios y el dinero no son compatibles. Claro, vaya clave apunta Dios en esto. En tu sistema de pensamiento, Dios, lo divino, el espíritu y el dinero no son compatibles. De esto nos explica Tobías y nos explica Crión también, que los que estamos ahora en el camino espiritual expreso, de forma consciente, intencional y comprometida, hemos tenido muchas vidas en las que hemos sido religiosos de muchos tipos. Y en todas esas vidas en las que hemos sido religiosos,
no solo religiosos de las religiones oficiales actuales, sino de las diversas religiones que ha tenido la historia de la humanidad, pues en ellas siempre hemos, digamos que, ensalzado la cuestión de la pobreza como algo muy digno del religioso, por contra de la opulencia de, bueno, pues los caciques, los tiranos, los señores feudales, los magnates, los gobernantes de todo tipo, que son los que han manejado el dinero y la opresión. Entonces, nuestra idea viene desde muy lejos. Esa creencia está muy arraigada en nosotros. Dios es bueno, pero el dinero es malo. Por eso dice Dios, tenéis un concepto bastante distorsionado de lo que es bueno y lo que es malo. Replica Neil. Bueno, en cierto sentido supongo que es exacto, así es como pienso. Es decir, Neil reconoce, sí, sí, es verdad, para mí lo espiritual y lo material, pues en fin, son aceite y agua, no casan. Y ya Dios entra en una respuesta extensa, un poquito más extensa, y dice así. Esto pone las cosas muy interesantes, puesto que, en consecuencia, hace que te resulte difícil aceptar dinero a cambio de algo bueno. Dios es bueno, el espíritu es bueno, la espiritualidad es buena, lo divino es bueno y el dinero es malo. Y dice Dios, ¿se te hace muy difícil con ese sistema de pensamiento aceptar lo malo cuando das lo bueno? Quiero decir que, continúa Dios, si consideras que algo es muy bueno, su valor en términos de dinero es menor para ti. Así, cuanto mejor es algo, es decir, cuanto más merece la pena, menos dinero vale. Es una lógica perfecta, según el sistema de creencias que ha admitido Neil. No eres el único que piensa así, le recuerda a Dios. Toda tu sociedad lo cree. Por eso los maestros ganan una miseria y los artistas del porno una fortuna. Vuestros dirigentes ganan tan poco en comparación con las figuras del deporte que consideran que tienen que robar para compensar la diferencia. Vuestros curas y rabinos viven a base de pan y agua, mientras llenáis de dinero a los artistas. Piensa en ello. Todo aquello a lo que le dais un alto valor intrínseco, os empeñáis en que se debe poder obtener por poco dinero. Y esta es una cuestión que sigue replicándose en la actualidad con los estudiantes de espiritualidad. Porque hay una corriente general que opina que la facilitación espiritual debiese ser gratuita en todos sus aspectos. También lo que son talleres, lo que son cursos y lo que son, en fin, cualquier expresión de lo que es la divulgación, la facilitación, la formación o la terapia espiritual. Y se sorprenden cuando hay personas que cobran dinero por la prestación de servicios espirituales, dicho así tan mundana y burdamente. Con lo cual es algo que sigue bastante arraigado. Sigue poniendo ejemplos Dios. El investigador científico solitario que busca un remedio para el SIDA tiene que mendigar el dinero, mientras que la mujer que escribe un libro sobre las 100 nuevas maneras de practicar el sexo, edita casetes y crea seminarios de fin de semana sobre la materia, gana una fortuna. Sois muy propensos a esta idea de el mundo al revés, y ello es consecuencia de un pensamiento equivocado. El pensamiento equivocado es vuestra idea del dinero. Luego matizará Dios por qué, después de decir muchas veces que no hay nada correcto o equivocado, se sigue expresando en términos de correcto y equivocado. Si a alguno le ha rechinado, viene una explicación posterior. Repito, el pensamiento equivocado es vuestra idea del dinero. Dice Crión, también dicen Tobías y Adamus, el dinero es una energía que se manifiesta
como un medio de intercambio y de acumulación. Es una energía, con lo cual forma parte de todo ese conjunto de energías con el cual se ha configurado y diseñado la experiencia espaciotemporal en general y la humana en particular. Es una energía más. Lo que pasa es que tenemos prejuicios sobre esa energía derivados de un sistema de pensamiento pues completamente limitado como consecuencia de un diseño muy limitado de experiencia, que es la humana, más incluso siendo extrema en la Tierra. Nuestras distorsiones son prejuicios sobre lo que es una energía más, ni mala ni buena, sino una herramienta de configuración de diseño. Repetimos, el pensamiento equivocado es vuestra idea del dinero. Lo amáis y sin embargo decís que es la raíz de todo mal. Lo adoráis y no obstante lo llamáis el vil metal. Decís que una persona es asquerosamente rica y si alguien se hace rico haciendo cosas buenas, inmediatamente os resulta sospechoso. Decís que es injusto. Así, un médico haría mejor no ganando demasiado dinero, o haría mejor aprendiendo a ser discreto al respecto. Y no digamos un ministro, realmente haría mejor en no ganar montones de dinero, o es seguro que tendrá problemas. Como puedes ver, según vuestro modo de pensar, la persona que elige la más alta vocación debe ser la peor pagada. Y efectivamente, porque esto ocurre en el mundo muy frecuentemente, mayoritariamente. Y vamos a poner el caso, pues, de los maestros, de las enfermeras, de las cuidadoras de residencias geriátricas, en fin, hay toda una serie de actividades que son extraordinariamente importantes para la sociedad y, sin embargo, pues, debido a la mentalidad colectiva de la humanidad, están fatalmente pagadas. Y contesta Neil, y replica Dios, sí, es correcto. Debes pensar en ello, pues es un pensamiento equivocado. Y ahora Neil aprovecha y le dice, creía que no había nada que fuera equivocado o correcto. Va a dar la explicación impecable Dios de por qué se está expresando en esos términos, cuando previamente es cierto que ha dicho que no hay nada equivocado o correcto. No lo hay, dice Dios. Solo hay lo que te sirve y lo que no te sirve. Los términos correcto o equivocado son relativos y siempre que los utilizo lo hago en ese sentido. En este caso, en relación a lo que te sirve, en relación a lo que dices que quieres, tus pensamientos sobre el dinero son pensamientos equivocados, porque no te sirven. Yo quiero dinero, pero tienes unos pensamientos al respecto del dinero que no te están sirviendo para manifestar ese dinero. Recuerda que los pensamientos son creadores, de modo que si piensas que el dinero es malo y sin embargo piensas que tú eres bueno, en fin, el conflicto es evidente. Ahora bien, tú particularmente, hijo mío, le dice Dios a Neil, muestras en este asunto una conciencia especialmente acusada. Para la mayoría de las personas el conflicto no es, ni mucho menos, tan enorme como para ti. La mayoría de la gente hace cosas que detesta para poder vivir, de modo que no les molesta ganar dinero con ello. Mal por mal, suelen decir. Pero tú amas lo que haces todos los días de tu vida. Adoras las actividades con las que llenas esos días. En consecuencia,
Para ti obtener grandes cantidades de dinero por lo que haces sería, según tu sistema de pensamiento, obtener mal por bien, lo cual te resulta inaceptable. Antes preferirías morir de hambre que ganar el vil metal por un servicio que consideras puro, como si de algún modo el servicio perdiera su pureza si ganaras dinero con él. Y concluye Dios: he aquí pues la auténtica ambivalencia respecto del dinero. Una parte de ti lo rechaza y otra parte de ti siente no tenerlo. Ahora bien, esta es la clave. El universo no sabe qué hacer con eso, puesto que recibe de ti dos pensamientos diferentes. De modo que tu vida, por lo que respecta al dinero, va a seguir funcionando a rachas, porque tú sigues funcionando a rachas en relación con tu creencia sobre el dinero. No tienes un objetivo claro, no estás realmente seguro de qué es para ti lo verdadero. Y el universo viene a ser como una gran fotocopiadora, simplemente produce una serie de copias de tus pensamientos que se van manifestando. Ahora bien, solo hay una manera de cambiar todo esto. Tienes que cambiar tu pensamiento sobre ello. Y bueno, pues esto por supuesto que ya lo conocemos de otros textos, de todos los textos. Nuestro pensamiento es creador y un pensamiento sostenido en la experiencia humana, ya que la experiencia humana es una experiencia ralentizada y dilatada, para que podamos darnos cuenta de cómo funciona el mecanismo de manifestación. Si un pensamiento es sostenido, se va a estar reflejando inevitablemente. Y fijaos entonces, a partir de este momento, la cantidad de personas que hay en el mundo que han recibido, heredado de sus padres, de su cultura, este sistema de pensamiento. Y fijaos también cómo hay algunas otras que no han aceptado esto y han roto completamente la dinámica de esta mentalidad en ellos mismos y han dicho, como decía Vivian Leigh, creo que era, en lo que el viento se llevó, que se ponía y levantaba el puño y decía: juro que nunca más volveré a pasar hambre. Bueno, pues hay gente que rompe con esta cuestión del dinero es malo y dice: a la mierda, yo voy a intentar que mi relación con el dinero sea completamente fluida, como de dos colegas bien avenidos, y rompe esa creencia limitante, y a partir de ese momento, ese nuevo pensamiento sostenido, un pensamiento sostenido de emprendimiento de acciones para poder tener abundancia, da resultado, porque han eliminado ese pensamiento promotor: el dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero es propio de las malas personas que oprimen y que eso es una asociación que se ha realizado, una asociación perniciosa para uno mismo. Pero para eso hay que saber cómo funciona el mecanismo de manifestación en el universo. Y lo está explicando Dios perfectamente. Y replica entonces Neil, ya aceptando, claro, lógicamente, este razonamiento es impecable, con lo cual no le queda más que aceptar. Y dice: ¿cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Mi manera de pensar respecto a algo es mi manera de pensar. Mis pensamientos, mis actitudes, mis ideas no se han creado en un minuto. Tengo que suponer que son el resultado de años de experiencia, de toda una vida de dificultades. Tienes razón acerca de mi modo de pensar respecto al dinero, pero ¿cómo puedo cambiarlo? Yanil se rinde y dice: vale, es verdad, el dinero no es malo, yo he sido prejuicioso con la cuestión del dinero y debido a una serie de ideas preconcebidas formadas a lo largo de la vida y seguramente
arrastradas de muchas vidas, pues he pensado que lo sublime, lo divino, lo espiritual, no tenía nada que ver con el dinero y efectivamente ese pensamiento se me ha manifestado en la vida. Y le contesta a Dios. Esta podría ser la pregunta más interesante de este libro. ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo dejar de manifestar lo que ocurre en mi vida y empezar a manifestar otra cosa? Teoría de manifestación. El método habitual de creación para la mayoría de los seres humanos, explica Dios, es un proceso de 3 etapas que comprende el pensamiento, la palabra y la obra o la acción. Primero viene el pensamiento, la idea generadora, el concepto inicial. Luego viene la palabra. La mayoría de los pensamientos se transforman en palabras, que a menudo luego son escritas o pronunciadas. Es que la magia se basa en esto. Véase ahora por citar un texto moderno sobre magia, el de José Luis Parise, Casualizar, y atiéndase bien a lo que dice ahí. Es esto exactamente. La mayoría de los pensamientos se transforman en palabras que a menudo luego son escritas o pronunciadas. Esto proporciona energía añadida al pensamiento, lanzándolo al mundo, donde puede ser percibido por otros. Finalmente, en algunos casos las palabras se convierten en acción y se obtiene lo que se llama un resultado, una manifestación en el mundo físico de lo que empezó siendo un pensamiento. Y ese es el caso de muchas personas y ese es el caso del ejemplo que he puesto de lo que el viento se llevó. Primero piensa en no vuelvo a pasar hambre, luego lo dice y luego se pone en marcha y lo hace. Pero se convierte en un pensamiento promotor completamente arraigado. Pues bien, hay una explicación más técnica de la que da Dios. Y esta es una explicación que podemos hacer una pequeña mención de ella, porque efectivamente Dios lo introduce. El pensamiento tiene energía, la palabra tiene energía que complementa al pensamiento y la acción tiene energía que complementa a la energía de la palabra y del pensamiento. Y efectivamente, el diseño de experiencia que está explorando el espíritu en la dimensión físico-material y concretamente en la humanidad en la Tierra, tiene esos 3 aspectos, que es el pensamiento, la expresión, la palabra y la acción. Y son las 3, son los 3 complementos de la teoría de la manifestación en la dimensión físico-material. Son las 3 energías que se van complementando y permiten que se manifieste todo aquello que una persona esté dispuesta a dinamizar en un proceso creativo. Pero hay una explicación más técnica de por qué ocurre esto y es una explicación referente a las energías. Pensamiento, palabra y acción son energías. Pues bien, las energías tienen su propia física. Es una física que solamente ha atisbado la ciencia humana, dado que la ciencia humana está artificialmente manipulada y controlada para que no se vaya más allá de la dimensión puramente físico-material, pero sin embargo, pensamiento, palabra y acción, con independencia de que la acción sí tiene y la palabra tienen un reflejo físico-material, la palabra emite ondas acústicas y la acción
supone movimiento y por lo tanto supone fuerza. Independientemente de eso, hay una ciencia mucho más avanzada que describe perfectamente por qué las energías manifiestan, por qué una energía de pensamiento puede llegar a manifestar. Y más si es combinada con la energía de la palabra, complementada, y más si es complementada con la energía de la acción. Y esto es una cuestión de resonancias. Si tú estás manifestando un pensamiento con una determinada frecuencia vibratoria, y a estos efectos hay una inmensa gradación de tipos energéticos. No solo es la frecuencia vibratoria, hay muchas otras características de la energía, algunas que conocen los científicos, características y atributos de la energía, y otras que ni siquiera conocen los científicos. Pero esto también es una cuestión de revelación. Y entonces, cuando tú emites unas energías de unas determinadas características, por el principio de resonancia, por la ley de atracción, podría decirse, estás atrayendo o resonando con una situación que cuadre perfectamente con las características de la energía que estás emitiendo. Sí, el mundo físico-material es un mundo ralentizado. Por eso, esas energías emitidas deben ser sostenidas. No es lo digo una vez y se acabó. Eso habría que tener la convicción que tenía Jesús cuando decía algo y con eso valía, o cuando hacía algo una vez y con eso valía. Había que tener la convicción que tenía Jesús y por tanto la característica energética que emitía Jesús al tener esa convicción suprema nunca tenida antes por nadie en la experiencia humana. ¿Entendéis? Diría Ranta. ¿Entendéis? Bueno, a mí es que se me ha quedado porque me gusta eso de Ranta de ¿entendéis? Pues efectivamente, si tú logras mantener, si tú logras emitir una energía con una determinada característica similar a la de Jesús, a la que podía emitir Jesús, ya no hace falta más. Se produce inmediatamente la resonancia con una situación que tenga una energía equivalente para que acople y cuadre. Si tú no tienes las características, convicción es lo que mejor se entiende de lo que tenía Jesús, al emitir una determinada energía con tu pensamiento, palabra o acción, tienes que sostenerlo en el tiempo. Pero al final, ese sostenimiento en el tiempo promueve que se manifieste una situación con unas características energéticas idénticas a las que tú has emitido. Y este es el pequeño detalle técnico que en este caso, bueno, Dios no entra mucho a hablar de la cuestión de las energías. La cuestión de las energías es una cuestión paralela a la cuestión de la mentalidad, es la otra cara de la moneda de la mentalidad, la energía, solo que, bueno, pues hay información espiritual revelada que se centra casi exclusivamente, no exclusivamente, pero casi exclusivamente en la transformación de la mentalidad. Pues ya sabemos, pues por ejemplo, un curso de milagros, el libro de Urantia, Set, y ya las revelaciones más modernas, dado que entrábamos en un cambio de ciclo caracterizado por unos nuevos atributos energéticos en el diseño de la experiencia humana y en el diseño del escenario, lo que se conoce como la nueva energía, nos han estado hablando de la otra cara de la moneda, que es la transformación de la mentalidad. Tú siempre que piensas, estás emitiendo energía, con lo cual la mentalidad siempre tiene la otra cara de la moneda, que es la energía. Siempre que hablas, estás emitiendo energía, siempre que accionas, estás emitiendo energía. Siempre que haces cualquier cosa en la experiencia humana, tú estás emitiendo energía. Simplemente por ser ya estás emitiendo energía. Entonces, esta cuestión
del tratamiento desde el punto de vista energético de lo mismo que se ha estado tratando desde el punto de vista de la transformación de la mentalidad, nos permite comprender mejor la naturaleza de la realidad subyacente a la que vivimos nos la han enseñado en el colegio, pues a través de la asignatura de física y de química, pero hay una realidad subyacente energética, magnética, energética sutil, magnética, que estamos empezando a comprender cuando los reveladores contemporáneos de Ramtha en adelante nos están hablando, Set incluido, de la otra cara de la moneda de lo que es la transformación de la mentalidad, que es el reflejo energético sutil. Pues bien, esa pequeña explicación complementa la explicación de Dios sobre la transformación de la mentalidad, cambio de pensamiento, con una explicación científico-espiritual sobre cómo se produce la manifestación de una determinada situación, que es por correspondencia perfecta con las características de la energía que emites en cada momento. Sigue diciendo Dios: todo lo que os afecta en vuestro mundo artificial surge de este modo, con pequeñas variaciones, utilizando los tres centros de creación: pensamiento, palabra, acción. Fijaos cómo lo dice: todo lo que os afecta en vuestro mundo artificial surge utilizando los tres centros de creación: pensamiento, palabra, acción. Hemos añadido la vertiente energética, que es la otra cara de la moneda. Tú piensas, hablas, accionas, pero sabes que todo eso funciona por la energía que estás emitiendo y por la correspondencia que busca esa energía con una situación con las mismas características. Pero aquí se plantea una pregunta: ¿cómo cambiar un pensamiento promotor? Y antes de seguir leyendo y ver la explicación de Dios sobre cómo cambiar un pensamiento promotor, voy a poner un apéndice a la explicación energética de la teoría de la manifestación. Y es el siguiente, porque tú puedes pensar, tú bien emites un tipo de energía con unas características muy concretas, con tus pensamientos, palabras y acciones, y esto lo lanzas, ¿no? Lo lanzas, lo estás emitiendo. Pero una situación, ¿cómo se mide la energía de una situación? Por ejemplo, ¿cómo se corresponde el que tú tengas el pensamiento de generar un nuevo negocio, el cual pues pueda funcionar de manera que tengas una suficiencia sobrada para vivir magníficamente bien? Ese es el concepto de abundancia actual, no el de la acumulación, sino el de la sobrada suficiencia para vivir perfectamente bien. Pues bien, tu negocio tiene unos elementos que lo van a componer, y esos elementos que lo van a componer son energía. Y la energía de los elementos que van a componer tu negocio, pues por ejemplo el local donde lo vas a desarrollar, las personas que van a trabajar en él, las ideas creativas a través de las cuales se van a implementar los productos, el marketing y todo esto. Todo eso genera unas energías que van a igualar la característica de la energía que tú estás emitiendo al pensar, decir y poner en marcha tu idea de negocio. Y podríamos ir más lejos. El promedio energético de tu negocio va a igualar el promedio energético de las características de la energía que has estado sostenidamente emitiendo con tus pensamientos, palabras y acciones. Lo va a igualar. Ahora, la pregunta en la que nos hemos quedado para meter este apéndice: ¿cómo cambiar un pensamiento promotor? Dice Dios, que lo va a explicar ahora mismo. Esto nos debe llevar a pensar,
Y cuando yo estoy pensando en una idea de negocio, ¿cuál es mi pensamiento promotor? Esto es como el motivo ulterior de Ranta. ¿Cuál es el pensamiento último que late por debajo de mi idea de negocio, complementada por mi expresión de lo que es esa idea y complementado por las acciones que llevo a cabo? Si hay miedo, en la idea hay un pensamiento promotor de miedo, hay prejuicio, el dinero no es bueno. Si cuando yo lo digo siento que no estoy completamente convencido de lo que estoy diciendo, siento que yo no voy a poder llevarlo a cabo, aquí está la derivada de la autoestima, que efectivamente sí juega un papel, pero la derivada de la autoestima juega el papel, la baja autoestima, derivada de otros pensamientos o otras ideas más centrales, que diría Seth, de ese pensamiento promotor. El dinero es malo y me voy a poner a intentar obtener algo malo por algo bueno que doy, por seguir la explicación de Dios. Entonces, si ese pensamiento promotor es el que subyace por debajo a todos mis pensamientos, palabras y obras sobre mi nuevo negocio, ¿cuál es la característica promedio de la energía que estaré emitiendo? Ahí está la cuestión. Por eso tiene mucha importancia lo que va a explicar Dios ahora mismo. Repito, sí, realmente, pero aquí se plantea una pregunta. ¿Cómo cambiar un pensamiento promotor? Sigue diciendo Dios. Sí, realmente es una buena pregunta y muy importante, puesto que si los humanos no cambian algunos de sus pensamientos promotores, la humanidad podría verse condenada a extinguirse. El modo más rápido de cambiar un pensamiento raíz o una idea promotora es invertir el proceso pensamiento, guión, palabra, guión, obra. Bueno, esto es otra novedad y esto es otra cosa muy sorprendente. Los estudiantes de espiritualidad solemos formarnos con expresadas de muchos modos y maneras las leyes universales. Entonces, nos dicen de una forma no tan ordenada como, por ejemplo, en el Kybalión o en algunos tratados de filosofía oculta, nos dicen los textos modernos, nos dice la información a la que accedemos cuando consultamos en Internet, nos dicen el pensamiento es lo que rige toda la experiencia del espacio-tiempo. Eso se corresponde con el principio el universo es mental. Nos dicen que el pensamiento es causa y todo lo demás es efecto. Esto es una afirmación central nuclear de un curso de milagros. Esta es la ley de causa y efecto, que también lo trata con esa formalidad ese texto. Entonces, lo que va a decir Dios ahora es que para poder cambiar un pensamiento promotor, lo más útil no es irte y cambiar directamente tu pensamiento para que luego surta efecto en tu emoción y por lo tanto en lo que expresas y eso surta efecto en tu comportamiento y por tanto en lo que hagas. Lo que está diciendo Dios es una cuestión que no se ha tratado demasiado expresamente, tal como lo va a hacer Él aquí. Es decir, esto que va a decir Dios sí se ha tratado de la misma manera, pero no expresamente. Dios lo que dice es invertir el proceso pensamiento, palabra, acción. Y si quieres cambiar un pensamiento promotor tuyo, comienza cambiando tu acción para ir aprendiendo de ella a expresarte de otra manera, sentirlo de otra manera, para ir aprendiendo de ella un pensamiento diferente al que tenías. Pero vamos a ver cómo lo explica, porque todo esto es bastante sorprendente debido a lo que he comentado. Hemos visto enunciadas las leyes de mentalismo y las de causa y efecto, pero esto que va a decir Dios no lo hemos visto enunciado. Esta inversión de la causa y efecto no lo hemos visto enunciado. Sí podemos deducirlo a través de esa maravillosa idea
que dice que causa y efecto siempre van unidos y que toda causa lleva su efecto potencial, pero que al estar unidos, la correspondencia puede ser biunívoca o inversa. Y esto no se ha expresado nada más que muy insinuadamente en los textos espirituales. Y Dios lo está ahora mismo consolidando como una de las leyes a las cuales podemos recurrir, nada más y nada menos que para cambiar nuestro pensamiento. Si bien él dice que es una herramienta que nos lo va a facilitar, esto no inhabilita para nada la ley de causa y efecto. Pensamiento es causa, el resto es efecto. Esto es una herramienta que nos va a permitir que se nos facilite por esa realidad de que causa y efecto en realidad son la misma cosa, aunque en el espacio-tiempo, debido al diseño de limitación, se produce una ralentización, una sucesividad de conciencia debido a la limitación del operativo de la mente. Por eso surge en el espacio y el tiempo. Y esa ralentización hace que parezca que causa y efecto están separados. Pero en la realidad última del espíritu son la misma cosa. Es decir, la ley de causa y efecto es una ley que funciona o que se aprecia mejor cómo funciona dentro de las experiencias del espíritu en el espacio-tiempo, en la exploración de la limitación. Porque en el entorno del espíritu no hay separación entre causa y efecto. El pensamiento es creador simultáneo, con lo cual no hay una separación. Pues bien, en eso podemos basar la explicación de lo que va a hacer Dios ahora mismo de esta herramienta de facilitación de cambiar el pensamiento promotor. Repetimos, el modo más rápido de cambiar un pensamiento raíz o una idea promotora es invertir el proceso pensamiento, palabra, obra. Y Neil, que sabía algo de espiritualidad, le dice, explícamelo, porque me acabas de dejar loco. Bien, pues le explica Dios. Realiza la acción que quieras que lleve consigo el nuevo pensamiento. Vete al efecto que quieres conseguir, vete a lo que quieres manifestar y hazlo antes de pensarlo. Luego pronuncia las palabras que quieras que lleve consigo tu nuevo pensamiento. Hazlo bastante a menudo y enseñarás a tu mente a pensar de una nueva manera. Esta es la inversión. Tú podrías decir, bueno, una primera manera de hacerlo es, yo me pongo en contacto con una información de conceptos, significados y valores más elevados, me resuenan, me convencen, generan una motivación y una pasión en mí por aplicarlos y empiezo a sustituir mis creencias de menor nivel por estas de mayor nivel que me proporciona la espiritualidad. Y a partir de ahí, pues las expreso y luego las pongo en acción. Eso es una manera. Dios te dice, hay otra forma de hacerlo, que es directamente irte a lo que quieres que se manifieste y de ahí ir hacia atrás, a expresarlo, y de ahí permitirás que la mente lo aprenda y se cambiará tu forma de pensar. Hazlo bastante a menudo y enseñarás a tu mente a pensar de una nueva manera. Replica Neil, enseñar a la mente, ¿eso no es control de la mente? ¿No es simplemente manipulación mental? Y le replica Dios con preguntas también. ¿Tienes idea de cómo tu mente ha llegado a tener los pensamientos que ahora tiene? ¿Sabes que tu mundo ha manipulado a tu mente para que piense como lo hace? ¿No sería mejor que fueras tú quien manipulara a tu mente y no el mundo?
¿No sería mejor que pensaras los pensamientos que tú quieres pensar y no los de los demás? ¿No estás mejor pertrechado con pensamientos creadores que con pensamientos reactivos? Sin embargo, continúa Dios, tu mente está llena de pensamiento reactivo, pensamiento que brota de la experiencia de otros. Muy pocos de tus pensamientos brotan de datos producidos por ti mismo, y aún menos de preferencias producidas por ti mismo, decía Dios en un punto anterior de este libro, que esto ya lo he repetido alguna vez, pero es que es muy ilustrativo. Que si hipotéticamente tuviese que existir el pecado sería no tener experiencia de lo que nosotros mismos decidimos tener, sino tener la experiencia de lo que otros dijeron y decidieron. Eso sería, en caso de existir el pecado, el mayor pecado que podría haber, que bajamos a la tierra a tener nuestra experiencia humana y en vez de tener la nuestra, tenemos la de los demás. Eso en sí es una experiencia, por supuesto que sí, pero es una experiencia sucedánea de las experiencias que finalmente hemos venido a tener, que son las nuestras propias. Pues eso es lo mismo que le está diciendo aquí. Tu mente está llena de pensamiento reactivo, pensamiento que brota de la experiencia de otro. Muy pocos de tus pensamientos brotan de datos producidos por ti mismo y aún menos de preferencias producidas por ti mismo. Tú llegas ante una situación y dices, en esta situación, como se dice en el mundo, mucho más en los pueblos pequeños, se dice, aquí toda la vida se ha hecho esto. Y entonces tú vas y haces eso porque aquí toda la vida se ha hecho eso. En vez de pensar cuál es la expresión que te nace a ti en relación a ese acontecimiento. No, tú ves un acontecimiento y reaccionas a él conforme lo que toda la vida se ha hecho respecto de eso, no conforme lo que tú puedes sentir o puedes pensar o puedes sentirte atraído respecto de qué hacer con esta situación. Pensamiento reactivo. Tu propio pensamiento raíz, continúa Dios, respecto al dinero constituye el primer ejemplo. El dinero es malo, el dinero es el vil metal, el dinero corrompe, el dinero sirve para oprimir, el dinero se acumula para privar a los demás de él. Luego va a complementar Dios las causas por las que una persona tiene experiencia de escasez. Por ahora ha dicho la de tus creencias respecto del dinero, en el sentido de que el dinero es malo, pero hay otras creencias respecto del dinero, que lo va a comentar Dios más adelante. Lo estoy comentando porque ahora viene al caso, por lo tanto voy a adelantar el argumento de Dios. Y es que tenemos otra creencia muy arraigada. ¿Qué es la creencia de la escasez? Que es que el dinero es escaso, que las cosas buenas de la vida son escasas y por lo tanto no hay suficiente para nosotros. Esas dos ideas combinadas, que provienen ambas de la creencia del mal y la creencia en la separación, que es que el dinero es malo y que es escaso, pues son la combinación perfecta para tener una experiencia de pobreza, de sensación de necesidad, de no llegar. Tu propio pensamiento raíz, repetimos, respecto al dinero, constituye el primer ejemplo. Tu pensamiento respecto al dinero, el dinero es malo, va directamente en contra de tu experiencia. Es estupendo tener dinero. De modo que tienes que mentirte a ti mismo en esta técnica que está contando Dios de invertir el proceso. Tienes que mentirte a ti mismo acerca de tu experiencia con el fin de justificar tu pensamiento raíz. Dicho pensamiento se halla tan arraigado que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de que tu idea respecto al dinero
pueda ser inexacta. Esto es impresionante porque Seth lo explica técnicamente. Vamos a repetir esto y vamos a ver qué dice Seth. Dicho pensamiento, el dinero es malo, se halla tan arraigado en ti, Neil, que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de que tu idea respecto al dinero pueda ser inexacta. Has elevado una creencia a la categoría de un hecho sobre la naturaleza de la realidad. Es lo que dice Seth. Dice, cuando vuestras creencias centrales están tan arraigadas, pasan de ser creencias a constituir para vosotros la realidad, con lo cual se os velan, no podéis ver que son creencias porque pensáis que la realidad es así, con lo cual no podréis cambiar una creencia si pensáis que esa creencia la habéis elevado a la categoría de naturaleza de la realidad. No, no, es que es así. No, no, perdona, es que tú crees que es así. No, 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 es que es así. Y entonces este es el problema que dice Dios, que es el fundamental problema que tenemos. Cuando vayamos a cambiar una creencia, tenemos que indagar si la hemos elevado a la categoría de un hecho, a la categoría de, no, no, es la naturaleza de cómo son las cosas, no una creencia. Pero esto que vemos que les ocurre a muchas personas, que decimos, esta persona no va a cambiar de idea nunca porque él cree que las cosas son así. Y se ha olvidado de que es una creencia y que otros tienen otras. Él ha arraigado tanto esa creencia que para él las cosas son así y no se plantea que eso pueda cambiar. Y es lo que dice aquí Dios. Dicho pensamiento se haya tan arraigado que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de que tu idea respecto al dinero pueda ser inexacta. De modo que lo que nos interesa es que surjan datos producidos por nosotros mismos. Entonces, este proceso de inversión, pensamiento, palabra, acción, invertirlo en acción, palabra, pensamiento, se aplicaría a aquellos casos en los que la creencia se halla tan arraigada que se ha elevado a categoría de realidad. Y ya no vale con que nadie te diga que es una creencia, porque tú crees que la realidad es así. No crees que creas que la realidad es así, crees que es así la realidad. Y entonces para esto está esa inversión que propone Dios. Lo va a explicar con un ejemplo maravilloso un poquito más adelante. Y así es como cambiamos un pensamiento raíz y hacemos que sea tu pensamiento raíz y no el de algún otro. Por cierto, le dice Dios, tienes otro pensamiento raíz respecto al dinero que aún no he mencionado, es el que yo acabo de adelantar. Pregunta Neil, ¿cuál es? Dice Dios, que no hay bastante dinero para todos. En realidad tienes este mismo pensamiento raíz respecto a todo. No hay bastante dinero, no hay bastante tiempo, no hay bastante amor, no hay bastante comida, agua, compasión en el mundo. De cualquier cosa que sea buena, resulta que no hay bastante. Esta es la creencia en la escasez. Y esto se podría poner de manifiesto en nuestro mundo actual. Nuestro mundo actual, yo voy a poner un ejemplo, de un problema práctico que tenemos en muchos países, incluyendo en España, y es el de la sequía. Hay zonas de España que se están desertizando y eso, por supuesto, tiene una manipulación muy sofisticada por encima, muy sofisticada. Eso induce a que tu creencia sobre que el agua es escasa lo eleves a la categoría de realidad. Aquí no llueve. Bien, hace algunos años en España se propuso
realizar un plan hidrológico nacional por el cual donde sobraba agua se traspasaba a donde no llovía. Y de esa manera se quedaba un equilibrio y una compensación perfectas, porque donde sobra agua significa que cuando llueve se acaba yendo todo al mar, con lo cual no es un problema de escasez, es un problema de distribución, es un problema de reparto. Recientemente se ha vuelto a suscitar la cuestión de la sequía y de la escasez con una gran ciudad española. Y entonces se han dedicado a traer agua en barcos. Y nadie, solo algunas pequeñas voces de ingenieros especialistas en agua decían, esto se arregla con un canal de trasvase de 50 kilómetros. Con 10 barcos llenos de agua ya se ha superado el coste de hacer ese trasvase y lo haríamos desde un río que echa al mar cantidades industriales de agua porque sobra. Pues bien, no se ha aceptado por los gobernantes de la ciudad que está sufriendo la sequía, una gran ciudad española. Y esto induce a pensar que las cosas son escasas, debido a que hay por encima unos intereses superiores. En este caso no voy a entrar en describirlos, pero son completamente generalizables a muchas cuestiones. Por eso le dice Dios a Nil, todas tus creencias están manipuladas. ¿Por qué no vas tú a empezar a manipular tus creencias en tu favor y dejas que las manipulen los demás? Pues bien, esto a nivel práctico en el mundo, debido a los acontecimientos sucedidos de 2020 en adelante, mucha gente ha despertado y se ha dado cuenta de la gran manipulación que hay aquí. Pero es que la gran manipulación llega mucho más allá de lo que pensamos que realmente es, mucho más allá, y se ve en muchísimos aspectos. Y todas esas cuestiones consolidan creencias arraigadas que elevan una idea de la categoría de creencia a la categoría de realidad. No, hay sequía, no hay agua suficiente para todos. Ja, 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 claro que la hay. No hay dinero en el mundo. Ja, 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 claro que lo hay. No hay recursos energéticos. Ja, 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 claro que los hay, sobradamente. No hay agricultura para sostener. Ja, 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 por supuesto que la hay. Otra cosa es que se nos haga querer pensar que no. Pues bien, de fondo late toda esta cuestión en lo que dice Dios. Y vamos a ver este segundo pensamiento raíz o pensamiento promotor que le dice Dios a Nil, que tiene completamente arraigado. Que no hay bastante. Esta carrera consciente hacia el nunca hay bastante crea el mundo tal como lo ves. Ahí está la cuestión. Esta carrera consciente hacia el nunca hay bastante crea la sensación de que hay escasez. En el ejemplo del agua en España, en algunas zonas, es que no hay agua. Luego, uniéndolo con lo de la manipulación, no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Lo que no hay es distribución del agua. Agua hay de sobra. Se va al mar, pero a cascoporro. Muchísimo es una expresión que significa muchísimo. Bien, dice, reconoce Nil. De acuerdo, entonces tengo dos pensamientos raíz, dos pensamientos promotores que cambiar respecto al dinero. Y le contesta Dios, bueno, dos como mínimo. Probablemente sean muchos más. Esos dos eran, el dinero es malo y no hay bastante. Dice Dios, probablemente sean muchos más. Veamos, el dinero es malo, el dinero es escaso, no se puede recibir dinero por realizar la obra de Dios. En tu caso, este es importante, le recuerda Dios a Nil.
El dinero nunca se da libremente, el dinero no crece en los árboles, dice Dios, cuando en realidad sí lo hace. El dinero corrompe y responde, responde Neil abatido, veo que tengo mucho que hacer. Bueno, yo como me he atragantado y veo que se me va hasta la voz y llevamos 1 hora y 10 minutos, vamos a dejarlo aquí. En la respuesta de Neil, veo que tengo mucho que hacer. A mitad de la página 160. En algún momento teníamos que parar. Esto que dice Dios es interesantísimo, pero no. Se me está pasando y quedan pocas páginas y no da para una siguiente sesión, con lo cual, pues excepcionalmente vamos a alargar el vídeo a 1 hora y media y vamos a terminar. Dice Neil, ya me recupero, veo que tengo mucho que hacer. Y le sigue diciendo Dios, en efecto, dado que no estás contento con tu situación económica actual, tienes mucho que hacer. Por otra parte, es importante entender que estás descontento con tu situación económica actual porque estás descontento con tu situación económica actual. Y le responde Neil, a veces se me hace difícil seguirte. y le replica Dios, a veces se me hace difícil guiarte. Vamos a repetir otra vez. Por otra parte, le dice Dios, es importante entender que estás descontento con tu situación económica actual porque estás descontento con tu situación económica actual. Y uno podría preguntar para romper el bucle, eso es, ¿y por qué estoy descontento con mi situación económica actual? A veces se me hace difícil seguirte, le dice Neil, le contesta Dios, a veces se me hace difícil guiarte. Replica Neil, escucha, eres tú quien es Dios. ¿Por qué no lo pones de manera que sea más fácil de entender? Responde Dios, ya lo he puesto de manera que es fácil de entender. Vuelve a replicar Neil, entonces, ¿por qué no simplemente haces que lo entienda? Si es lo que realmente quieres. Y le responde Dios, yo realmente quiero lo que tú realmente quieras. Esto ya lo ha dicho Dios anteriormente. Libre albedrío absoluto. Nada más y nada menos. ¿No ves que ese es el mayor don que te he dado? Si yo quisiera para ti algo distinto de lo que tú quieres para ti y luego llegara al extremo de hacer que lo tuvieras, ¿dónde queda tu libre albedrío? ¿Cómo puedes ser un ente creador si yo dicto lo que vas a ser, hacer y tener? Mi alegría reside en tu libertad, no en tu obediencia. Y esto es una cuestión que ha sido, por ejemplo, pues una de las cuestiones más incomprendidas por los estudiantes de un curso de milagros. Tienes que reconocer que tu voluntad es en realidad la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios es tu voluntad siempre, siempre. Hagas lo que hagas. Otra cosa es que Dios te va recordando que puedes expresarte de una manera cada vez más fiel a quien eres en realidad. Y puedes tener voluntades crecientes en concepto, significado y valor. Otra cosa es que Dios te lo recuerde para que puedas conseguir el propósito universal pactado entre Dios y sus fractales, es decir, Dios consigo mismo, de olvidarse de sí mismo para volver a acordarse de sí mismo. Pero lo fundamental, y es muy difícil de comprender para un estudiante, es saber que
tu voluntad es la misma que la de Dios, no es que Dios tenga una voluntad y la tuya tenga que asemejarse a la suya. Es que Dios siempre va a respetar tu voluntad, sea cual sea. Lo que va a intentar es, para cumplir el gran propósito universal, que tu voluntad cada vez refleje una mejor expresión de ti mismo. De acuerdo, replica Neil. Decías que no estoy contento con mi situación económica porque no estoy contento con mi situación económica. Y le responde Dios, tú eres lo que piensas que eres. Cuando el pensamiento es negativo, se trata de un círculo vicioso. Tienes que encontrar un modo de romper el círculo. Esto sigue siendo parte de la explicación de cómo puedo cambiar un pensamiento promotor. Por eso le decía a Dios, es importante entender que estás descontento con tu situación económica actual porque estás descontento con tu situación económica actual. Ahí hay un bucle pernicioso. ¿Y cómo lo rompo? Entonces, tú estás descontento, sientes ese descontento, eso refuerza tu pensamiento, es el bucle proyección-percepción, con esa característica sofisticada de que proyectas inconscientemente y luego percibes conscientemente lo que has proyectado inconscientemente y eso refuerza tu sistema de pensamiento, tu creencia, y entonces se convierte en un círculo vicioso. Y precisamente esta herramienta, esta utilidad que Dios ofrece para romper ese círculo vicioso de consolidación de un pensamiento promotor es la de invertir. Y lo va, insisto, a explicar después con un ejemplo que va a quedar completamente claro, pero vamos a seguir la dinámica del diálogo que tienen hasta llegar a ese ejemplo. Tú eres lo que piensas que eres. Eres lo que piensas que eres. Cuando el pensamiento es negativo, se trata de un círculo vicioso. Tú eres lo que piensas que eres, sientes eso, lo proyectas y lo recibes. Proyección, percepción, y consolidas la idea. Esto responde al dicho, piensa el ladrón que todos son de su condición. Tú eres lo que piensas que eres. Trasladas esa idea afuera. Ves a todos que son ladrones y dices, claro, si es que todos somos ladrones, yo soy uno más. Piensas, eres lo que piensas que eres. Cuando el pensamiento es negativo se trata de un círculo vicioso. Tienes que encontrar un modo de romper el círculo. Así, una gran parte de tu experiencia actual se basa en tu pensamiento previo. Una gran parte de tu experiencia actual se basa en tus creencias arraigadas sobre la naturaleza de la realidad, que tú has elevado a hechos sobre la naturaleza de la realidad. No te planteas sustituir esa creencia porque no crees que sea una creencia, crees que es un hecho. ¿Cómo me voy a cuestionar la ley de la gravedad? ¿Es un hecho? Pues no, es una creencia, pero la tenemos por la configuración de diseño de la experiencia humana elevada a la categoría de hecho definitorio de la naturaleza de la realidad, pero es una creencia también. Pues bien, lo mismo. Así, una gran parte de tu experiencia actual se basa en tu pensamiento previo. El pensamiento guía a la experiencia, que a su vez guía al pensamiento, que a su vez guía a la experiencia, bucle, proyección, percepción, que va consolidando tanto un pensamiento negativo, entonces el bucle se convierte en un círculo vicioso, como un pensamiento positivo, y entonces el bucle proyección-percepción se convierte en una espiral virtuosa, porque consolida un pensamiento que se corresponde más con quién eres en realidad, que no el pensamiento que te aleja de tu naturaleza real. Cuando el pensamiento promotor es alegre, esto puede producir una alegría constante.
Cuando el pensamiento promotor es infernal, puede producir, y de hecho produce, un continuo infierno. El truco consiste en cambiar el pensamiento promotor. Me disponía a ilustrarte cómo hacerlo. Replica Neil. Adelante. Gracias, contesta Dios, y empieza. Lo primero que hay que hacer es invertir el paradigma pensamiento, palabra, obra. ¿Recuerdas el viejo adagio, piénsalo antes de hacerlo? Sí, responde Neil. Bueno, pues olvídalo. Si quieres cambiar un pensamiento raíz, abro paréntesis yo, tan arraigado que lo consideras la naturaleza de la realidad, como bien explica Seth, tienes que hacerlo antes de pensarlo. A muchos les saltan las alarmas con esto, porque dirían, no, el universo es mental, la ley de causa y efecto, pensamiento es causa, lo demás es efecto, ¿cómo vas a cambiar en el efecto? Pues lo está explicando Dios, es una herramienta interesantísima. Por ejemplo, ahora se va a entender perfectamente, sigue diciendo Dios, vas andando por la calle y te cruzas con una anciana que pide limosna. Te das cuenta de que está en los huesos y de que sobrevive día tras día. Instantáneamente sabes que, por poco dinero que lleves, seguramente tienes el suficiente para compartirlo con ella. Una sensación. Tu primer impulso es darle algunas monedas. Una parte de ti incluso está dispuesta a meter la mano en el bolsillo buscando algún billete grande. ¡Qué demonios! Será estupendo para ella. Ayúdala. Entonces aparece el pensamiento. ¿Estás loco? Solo tenemos 2 billetes grandes para pasar todo el día y quieres darle uno a ella, entonces tu mano empieza a vacilar. Otra vez el pensamiento, venga ya, no tienes tanto como para que vayas regalándolo, por lo que más quieras, dale algunas moneditas y lárgate. Rápidamente buscas en tu otro bolsillo tratando de sacar algunas monedas, pero tus dedos solo tantean pequeñas moneditas inservibles. Te sientes turbado. Tú, tan bien vestido y tan bien alimentado, vas a darle a esta pobre mujer que nada tiene unas pocas moneditas inservibles. Tratas en vano de encontrar al menos una moneda grande. ¡Ah! Aquí hay una, en el fondo del bolsillo. Pero entre tanto has pasado de largo, sonriendo tristemente, y ya es demasiado tarde para volver atrás. Ella no consigue nada y tampoco tú consigues nada. En lugar de la alegría de ser consciente de tu abundancia y de compartirla, ahora te sientes tan pobre como la mujer. ¿Por qué simplemente no le diste el billete? Tu primer impulso fue ese. Pero luego se interpuso tu pensamiento. Primer impulso, el portal dimensional del espíritu que te llevamos aquí, que es el corazón. Eso ya se estaba manifestando. Y luego se mete la mentecita material necesitada y escasa a interferir. La del sentido común del mundo. ¿Por qué simplemente no le diste el billete? Pregunta Dios. Tu primer impulso fue ese, pero luego se interpuso tu pensamiento. La próxima vez decide actuar antes de pensar. Dale el dinero, adelante, tienes suficiente y conseguirás más. Ese es el único pensamiento que te diferencia de la mujer. Tú sabes con certeza que conseguirás más mientras que ella no lo sabe. Cuando quieras cambiar un pensamiento raíz, obra de acuerdo con la nueva idea que tengas. Pero debes actuar con rapidez o tu mente matará la idea antes de que te des cuenta. Y lo digo literalmente. La idea, la nueva verdad, morirá en ti antes de que hayas tenido la oportunidad de ser consciente de ella. Y esto yo estoy completamente convencido de que a todos los estudiantes de espiritualidad, oír este ejemplo que pone Dios les resuena y les activa y les recuerda que han vivido muchas situaciones en las que el primer impulso era uno, el espontáneo, el natural,
el inocente, el libre, el amoroso. Ese primer impulso era uno y luego se metió la mentecita material con su lógica mundana y lo extinguió a ese primer impulso del espíritu. Replica Neil, creo que algo entiendo. ¿Es a esto a lo que alude el llamado movimiento del nuevo pensamiento? Replica Dios. Si no lo es, debería serlo. El nuevo pensamiento es tu única posibilidad, es tu única oportunidad real de evolucionar, de crecer, de ser de verdad quien realmente eres. El nuevo pensamiento, ese impulso del espíritu que está ahí, es que no es ni siquiera que llegue, es que está ahí, está ahí. Por eso se reconoce enseguida. Es tu única posibilidad, es tu única oportunidad real de evolucionar, de crecer, de ser de verdad quien realmente eres. El ejemplo de Dios es extraordinario porque aunque esa persona que pasa andando hubiese llegado a la conclusión de que el primer impulso era el bueno, ya estaría a 300 metros de la señora. Se habría pasado el tren. En este momento tu mente está llena de viejos pensamientos, le dice Dios a Neil. No solo de viejos pensamientos, sino en su mayor parte de viejos pensamientos de algún otro. Ahora, en este momento, lo importante es cambiar tu mente a este respecto. En esto consiste la evolución. Y ahora sí, hemos acabado el capítulo 11 y el 10. Hemos hecho 2 capítulos, el 10 y el 11. Por lo tanto, dejamos para nuestra siguiente sesión el capítulo 12. Esto será en otro momento y este momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.